profesor Julio, esta semana, ya esta primera reunión, no vamos a y darles la bienvenida, chicos, a las clases. Me da un gusto poder conversar y interactuar con ustedes. Ya, aparte, también comunicarles que la reunión se está llegando a grabar, donde la grabación se va a subir a la plataforma, o mediante el YouTube, se va a subir a la plataforma, y van a poder ver los que desean retroalimentarse o no han podido entender sobre la explicación que estoy haciendo, entonces van a poder ver, ¿ya, chicos? Bueno, lo que vamos a hacer es solamente aproximadamente en 20 minutos voy a terminar la explicación, que va a ser bastante breve, sencillo, que va a ser directo. Y de ahí van a preguntar, o los que quieren, desean preguntar o tienen alguna duda o inquietud, van a poder realizarlo. Vamos a tener aproximadamente de unos 15 a 20 minutos también para poder responder todas las dudas que tienen, chicos. ¿Ya? ¿Estamos? Vamos, ¿no? Sí, profe. Listo. Bueno, Sí, si profe. no se escucha bien, si no se escucha bien el audio o estoy hablando muy bajo, por favor, me avisan. ¿Ya? ¿Está bien, chicos? Dale, profe, está bien, nomás. Está bien, profe. Listo, chicos. Bueno, listo. Y también rogarles, ahorita ya voy a, primeramente, otra vez darles la bienvenida y vamos a empezar con el tema Ley Cero de la termodinámica. Este tema ya está en la plataforma, como otros ya han podido responder hasta el cuestionario. Cuando vamos a hablar de la ley cero, vamos a hablar, en otras palabras, del equilibrio térmico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir equilibrio térmico, señores? Quiere decir que cuando dos o más personas se encuentren en un ambiente cerrado, lleguen a intercambiar su energía. Cuando voy a hablar de energía, voy a hablar de la calor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a llegar a intercambiar lo que es su calor, ya manteniendo su temperatura. Buen día, ¿Ya? profe. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un intercambio de energía, la cual el que tiene mayor temperatura va a ceder al del menor de temperatura. De tal manera que pasamos un cierto tiempo, ya esos dos cuerpos o esas dos personas que se encontraban en la habitación, cerrados herméticamente, podemos decir, van a tener la misma temperatura. ¿Ya? Van a tener la misma temperatura. Eso se le llama equilibrio térmico. Entonces, la ley cero de la termodinámica nos habla del equilibrio térmico y de las transformaciones termodinámicas que tiene. Bueno, la ley cero de la termodinámica se refiere, como le estaba mencionando, ¿ya?, al equilibrio térmico por traslación de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que va a haber intercambio de energía, ¿ya? Es decir, que de dos cuerpos se encuentran a diferentes temperaturas, alcanzan la misma temperatura, como les estaba explicando, ¿no? Cuando dos cuerpos ya se encuentran en una habitación, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, el equilibrio térmico nos indica que aquí tenemos dos tacitas. En el primer ejemplo tenemos una tacita que tiene una temperatura mayor, pero se encuentra fuera del ambiente, fuera del envase. Y el otro tiene una temperatura menor, pero se encuentra dentro del envase. Ahora, para que estos dos se intercambien, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que este vasito tiene que introducirse hacia el envase. ¿Para qué? Para que esos dos puedan llegar a intercambiar la energía o la calor. Pero no tiene que variar, nos indica lo que es la presión, ni el volumen, ni la temperatura. ¿A qué me refiero? A que este envase, ya, en la presión, no tiene que ingresar lo que es el aire, o no tiene que salir, tiene que estar cerrado. Volumen, ¿qué quiere decir? Que este envase no tiene que crecer ni decrecer, no tiene que aumentar el volumen, ¿ya? Y la temperatura, si no hay intercambio, o no hay, perdón, y si no va a variar lo que es la presión ni el volumen, la temperatura tampoco va a variar, se va a mantener. Entonces, de tal manera que estos dos cuerpos van a llegar a intercambiar la energía, ¿ya? Y basados un cierto tiempo, supongamos unos 2, 3 horas, van a obtener la misma temperatura. Supongamos que este vasito que tiene un estado líquido, que tengamos, supongamos, unos 100 grados centígrados. Y este de acá tiene 50 grados centígrados. Entonces, una vez que introducimos, se van a nivelar y aproximadamente van a tener los dos iguales, algo de 75 grados centígrados. A eso nos refiere.
pero tener siempre en cuenta de que no tiene que variar lo que es la presión, ni el volumen, ni la temperatura. ¿Para qué? Para que haya ese intercambio de energía y se pueda llegar a equilibrar. Si hay variación de presión, que nos quiere decir que supongamos aquí tenemos una puerta y está abierta, entonces no va a intercambiar la energía, pero no va a ser suficiente para que estos dos cuerpos lleguen a nivelarse. ¿Qué quiere decir? Que si esta puerta, supongamos un lado de ellos está abierto, ya va a ingresar el aire con una presión X y con una temperatura muy diferente a dentro del envase. Entonces va a haber intercambio de energía, ¿no? Entonces todo el tiempo va a llegar a intercambio, entonces, de tal manera que estos dos nunca se van a llegar a equilibrar. ¿Por qué? Porque va a variar lo que es la temperatura y la presión. Si el volumen de la misma manera varía o este envase crece, decrece, crece, decrece, la presión va a variar. Entonces, si la presión varía, la temperatura de la misma manera va a variar también. Entonces, nunca va a haber eh, eh, el equilibrio térmico. No va a suceder en estos dos cuerpos. Entonces, para que suceda lo que es el equilibrio térmico, tiene que mantenerse a presión constante, volumen constante y temperatura constante. ¿Ya? No tiene que haber variación. Bueno, equilibrio térmico, como les estaba indicando, ¿no? Se refiere al intercambio de energía de un cuerpo de mayor temperatura al de mayor. Una aclaración. Nos dice, según la ley cero de la termodinámica, que un cuerpo de menor temperatura no puede ceder a un cuerpo de mayor temperatura lo que es la calor. No puede, no sucede. Es algo imposible. Si es que no realiza algún tipo de trabajo, nos indica. Pero si realiza algún tipo de trabajo, lo que es el que tiene menor temperatura, tiene la posibilidad de poder intercambiar o de poder transmitir lo que es la calor al que tiene mayor, pero siempre y cuando tiene que realizar algún tipo de trabajo. Y si no realiza ningún tipo de trabajo, no puede transferir la calor o la energía del cuerpo del que tiene menor temperatura al cuerpo de mayor temperatura. Ojo, tener mucho en cuenta. O sea, el equilibrio térmico siempre sucede intercambiando de energía, pero el que transmite, perdón, el que pasa la energía, en otras palabras, es el que tiene el cuerpo de mayor temperatura. Cede al de menor temperatura. Y de esa manera llegan a intercambiar la energía y llegar hasta el equilibrio térmico. ¿Se entiende, chicos? Bueno, ahora, un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, como le estaba explicando en el envase, la presión no va a variar en este envase suponiendo que el volumen es constante, presión constante y la temperatura constante. Entonces va a haber equilibrio térmico. ¿Quién le va a llegar a ceder la calor? Este señor, el vasito A, ¿no ve? El que tiene mayor temperatura va a ceder al de menor temperatura toda la vida. Si es que este señor no realiza ningún tipo de trabajo. ¿No ve? Muy bien. Transformaciones termodinámicas. Tenemos aproximadamente los más conocidos tres transformaciones termodinámicas. ¿Qué quiere decir transformaciones termodinámicas? La palabra transformaciones termodinámicas nos quiere decir que va a llegar desde un estado inicial hasta un estado final. Por ejemplo, cuando nosotros agarramos la gasolina, ¿ya? Y lo cebamos en el suelo o lo echamos en el suelo, ¿qué va a pasar? Y le sometemos un fuego, una calor, de tal manera que va a arder. Entonces es una transformación termodinámica. Y esta gasolina se va a evaporar con el fuego, se va a terminar, o sea, no va a haber más gasolina. Entonces lo ha llevado desde un estado inicial hasta un estado final. Lo mismo que nosotros agarramos, por ejemplo, una madera, lo agarramos la madera y lo sometemos a una calor de tal manera que va a arder, lo quema. ¿No ve? Entonces, primeramente estaba como madera, luego se va a volver ceniza. ¿Ya? Vamos a tener tres tipos de transformaciones termodinámicas. Las principales, las cuales son cuasi estático, reversible y reversible. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de la transformación termodinámica cuasi estático. La transformación termodinámica cuasi estático es un proceso infinitamente lento. Esto aplica que el sistema pase de un sucesivo estado de los equilibrios, es cuyo caso la transformación es reversible. ¿Qué quiere decir? Que esta transformación cuasi estático es un proceso infinitamente lento, ¿ya?
¿Qué quiere decir? Supongamos aquí tenemos en esta imagen, vamos a trabajar. Este señor está echando un compuesto químico ya a un envase, a un vaso. Pero supongamos, no he podido encontrar una imagen, supongamos que este señor va a echar de este envase este líquido, pero gota por gota a este envase. Va a ser una transformación termodinámica cuasi estática. ¿Por qué? Porque no va a haber la variación, lo que es la variación del volumen, como también de la presión. Obviamente este envase internamente es un volumen, este envase tiene un volumen, de la misma manera tiene una presión. Y si nosotros introducimos gota por gota al envase este compuesto químico, ¿será que nosotros vamos a poder ver la variación del volumen? Casi no vamos a poder ver. Siempre y cuando pasadas unas 2 horas, 3 horas introduciendo gota por gota, ahí recién vamos a ver la variación del volumen. Y la variación de la presión, peor todavía, ¿no? No vamos a poder ver. Entonces a eso se refiere que es una transformación termodinámica infinitamente lenta. ¿Hay máquinas o compuestos o algo que llegan a aplicarlo aquí en nuestro medio, en la rama de la mecánica automotriz? No, casi no hay mucho. ¿Ya? Ahora, hablando un poquito de lo que es la medicina, sí, todos conocemos el hospital y en el hospital tienen lo que es el suero. Y el suero lo introducen gota por gota. Es una transformación termodinámica cuasi estática, ¿no? Porque está introduciendo gota por gota. O cuando también tienen pérdida mucho de sangre, algún accidente en el cuerpo, entonces, ¿qué es lo que hacen? Pasan de un cuerpo a otro lo que es la sangre, entonces lo hacen en un proceso lento, ¿no? Que se introduce gota por gota. Más o menos es así, chicos. ¿Ya? Transformaciones termodinámicas reversibles. Algo que puede volver a su estado natural. Ya es un proceso que ha tenido lugar a poder ser invertido. Por ejemplo, nos indica. Aquí he puesto tres imágenes ya de rodamientos, ya, que está junto con la grasa. La grasa es un estado, ya, que el tercer estado, el estado sólido, que es considerado como un estado sólido, se le considera como el estado sólido, la cual tiene la posibilidad de ser reversible. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros vemos la grasa, supongamos tenemos en el automóvil, ¿ya? La grasa está en los rodamientos de las llantas, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que el automóvil empieza a moverse, ¿ya? La grasa se va a empezar a desprender, o sea, se va a deshacer, de tal manera que la temperatura de la grasa se va a elevar y se va a volver a un estado líquido, ¿ya? Entonces, ha pasado de un estado sólido a un estado líquido. Algo que puede... Ahora, supongamos que ese automóvil ha andado 10 horas y justo se ha detenido para poder almorzar o algo, el chofer y lo ha detenido el automóvil. Ahora, esa grasa va a volver a su estado natural, que era la grasa, o sea que vuelve a su estado natural. Es un proceso, por eso, que da lugar de poder ser invertido, o sea, que vuelve a su estado natural. A partir de un estado inicial, la cual era un estado sólido. Luego, con la temperatura y el automóvil se estaba moviendo, ha pasado a un estado líquido. Pero si se llega a detener, o sea, se ha solidificado. Otra vez se ha vuelto un estado sólido. A eso se refiere lo que es la transformación termodinámica reversible. Algo que se puede volver a su estado natural. Por ejemplo, nosotros agarramos lo que es el agua, ¿no? Para nuestros refrescos a mediodía y lo ponemos a la hielera, en los cubits. ¿Qué es lo que pasa? El agua estaba en un estado líquido. Se vuelve dentro del refrigerador, ¿qué es lo que pasa? Se condensa, o sea, se congela y se solidifica, volviéndose a un estado sólido, el hielo. Pero si nosotros agarramos ese hielo y lo dejamos a un lugar que tenga bastante temperatura, una temperatura elevada, ¿qué es lo que va a pasar? Va a volver a su estado natural, que era el agua, ¿no? Entonces, eso es una transformación termodinámica reversible. Transformaciones termodinámicas irreversibles. Es algo que no puede volver a su estado natural. Como estaba explicando anteriormente, cuando nosotros tenemos lo que es la madera, la lana, el papel, son materias que no pueden, o sea, una vez que se queman, no pueden volver a su estado natural. ¿No ve?
O sea, si la madera se quema, se vuelve ceniza. No puede volverse otra vez madera. Es algo irreversible, algo que no puede volver a su estado natural. ¿Vale? Es como decirles a ustedes, chicos, una vez que están con una chica y le embarazan, pues le embarazaron nomás. No puede volver a su estado natural como estaban empezando, ¿no ve? Entonces, algo irreversible, más o menos algo así, ¿ya, chicos? Y aquí le estaba poniendo dos imágenes, ¿ya? Donde el automóvil se estaba yendo a desplazando con una velocidad X, ¿ya? Y de repente hace un frenado, ¿ya? De tal manera que la llanta se desgasta en el pavimento, quedándose partículas. Ahora, esas partículas, una vez que dando la vuelta el automóvil, ¿será que esas partículas otra vez se van a impregnar a la llanta? No, es algo irreversible, algo que no va a poder volver a su estado natural. ¿No ve? Es algo irreversible. Muy bien. Muy bien, chicos. Esto es una pequeña retroalimentación acerca de la materia Ley Cero de la termodinámica. Ya, espero que me hayan podido entender hasta aquí o me han podido captar algo. Ahora voy a llegar a responder todas las dudas o inquietudes acerca del tema o alguna duda que ustedes tengan. Para eso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a levantar la mano, ¿ya? Y el profesor Gunnar les va a dar, les va a indicar quiénes van a poder hacer las preguntas de acuerdo al orden de lo que está